Hola, hacía mucho tiempo que no subí un video, ya sé que parece que publico videos cada año, más o menos cada año los necesito, así es que hoy necesito hablar de literatura clásica romana para mis estudiantes y pensé que había algunos otros estudiantes de algún otro profesor que tal vez necesitaba la misma información. Yo sé que existen muchísimos videos en YouTube que hablan sobre este tema, literatura clásica romana. Sin embargo, para serte muy sincera, son pocos los que realmente me gustan porque la mayoría son o muy extensos o difíciles de comprender. Ya sabes que yo trato de hacer las cosas, si has visto mis otros videos lo sabes, trato de hacer las cosas lo más comprensible para ti posible, es decir, en palabras de nosotros los mortales, yo te trato de explicar todos los temas, en este caso el de literatura clásica romana. Así es que espero que este video te sirva, digo, seguramente los otros también te servirían de alguna manera, pero muy al interior de mi persona sí espero que el mío te sirva más. Sin más por el momento, comencemos. Pues bien, como lo ves en el pizarrón, nuestro tema es la literatura clásica romana. Para poder entender esta literatura tenemos que entender que la literatura clásica romana la dividimos por etapas, específicamente dos etapas. Yo sé que tú ya conoces este tema, al menos el de contexto histórico, y sé que ya te han dicho que para estudiar a la antigua Roma la debemos de dividir en tres partes. La monarquía, como está acá, la república, como está acá, y el imperio, como está de aquel lado. Sin embargo, a la literatura no la vamos a dividir en esas tres partes, solamente la vamos a dividir en dos etapas, ¿sí? Una que corresponde a la monarquía y a la república y la otra que corresponde a el imperio, es decir, después del siglo III antes de Cristo. ¿Por qué hacemos esto? Bueno, porque realmente es poco lo que nosotros conocemos de antes del momento del imperio, ¿sí? Lo que conocemos realmente son fragmentos de himnos religiosos, poemas de teatro profano, que pueden ser, por ejemplo, o sea, para que me entiendas a qué nos referimos, pueden ser cantos que se realizaban en los ritos de, bueno, sí, a la muerte de alguien, ¿sí? Es decir, cantos fúnebres, los cánticos que ellos hacían cuando iban a enterrar a alguien o cuando iban a despedir a alguien que acababa de fallecer. Otra de las cosas que podemos conocer como poemas de teatro profano son las representaciones dialogadas de sucesos que para los romanos eran importantes. Esto quédatelo muy grabado. Los romanos comprendían la importancia de cada cosa que ellos escribían. Más adelante lo vamos a retomar. Entonces, hacían representaciones dialogadas de eventos importantes de esa localidad o de ese pedacito de en aquel entonces la república o el reino, ¿sale? Entonces, durante el imperio cambiaron mucho las cosas gracias a un grupo de autores, ¿sí? Este grupo de autores se hacían llamados los escipiones y no eran otras personas más que, bueno, eran como 5, bueno, no eran muchos, pero los más famosos eran Terencio, Lucilio, Quinto Mucio, Cébola y algunos griegos ya después de la conquista del imperio griego, o sea, la conquista de Grecia por parte del imperio romano fue, como ahí está en rojo, en el siglo III antes de Cristo. Entonces, pues algunos griegos de ese periodo fueron los que ayudaron a modificar la literatura de tal manera que se siguieran los modelos griegos con adaptaciones. ¿Y a qué obedecían esas adaptaciones? Pues ahorita te lo explico. Las adaptaciones eran importantes para los romanos porque ellos, ya como un imperio, necesitaban establecer su poderío ante todos los demás. Entonces necesitaban los romanos establecer ante todos los demás que ellos eran los meros chicharroneros. Yo siempre les he dicho a mis estudiantes que los romanos eran como los gringos de aquella época. Tú te das cuenta en las películas de Hollywood que siempre los gringos son los que llegan a salvar al mundo, ¿no? Que si aliens, los gringos, que si zombies, los gringos, que si fenómenos naturales como terremotos, maremotos, bueno, incendios o lo que sea, los gringos. Lo que sea, los gringos.
así eran los romanos. Ellos también se sentían los salvadores del mundo y ellos también se sentían los merecedores de toda la gloria del mundo. Entonces, por eso era necesario que hicieran adaptaciones, porque si no las hacían, era reconocer que alguien era mejor que ellos. Ahora, nosotros sabemos, porque ya todo el mundo te lo ha dicho seguramente, que los romanos conquistaron todo el territorio de Grecia, los conquistaron políticamente, los conquistaron militarmente, los conquistaron socialmente, pero Grecia conquistó a Roma en cuanto a sus costumbres, en cuanto a su religión, ¿sí? Entonces lo que hizo Roma fue, bueno, ok, sí, vamos a adaptar algunas cosas para que no se vea tanto, como cuando tú copias la tarea, así de, pues pásamela, carnal, ok, pero modifícale para que no se vea tanto, y realmente todo el mundo lo ve. Digo, todos tus profesores, cuando lo leemos, decimos, ¿quién le copió a quién? ¿No? O sea, sabemos que lo sacaron del mismo lugar. A eso nos referimos con estas adaptaciones. Las hicieron porque para ellos era importante que no se notara que lo habían tomado de otra cultura. ¿Sale? Entonces, estos autores que yo ya te mencioné, no te preocupes, más adelante los voy a anotar. Entonces, estos autores fueron de los responsables de esta transición de las dos literaturas. Ahora bien, vamos a hablar concretamente de tres cosas: intención, tema y géneros literarios que se ocupaban en esta literatura. ¿Sale? Pon atención. Pues bien, cuando hablamos de intención, tema y géneros, nos referimos a saber para qué escribían, en este caso, los romanos antiguos, de qué escribían y cómo escribían. Vamos a empezar por la intención. Bien, la primera intención de esta literatura es la justificación de las acciones del pueblo romano. ¿A qué nos referimos con acciones o con justificación de sus acciones? Nos referimos a que los romanos utilizaban la literatura como cierto tipo de propaganda que justificaba el hecho que ellos conquistaran otros pueblos, así como que esos pueblos entendieran el porqué de estas creencias que los romanos tenían, así como dar a conocer estas tradiciones que los romanos le imponían a los pueblos recién conquistados. Otra intención importante, como ya te decía, era que ellos generaban propaganda. ¿Qué quiere decir con esto? Que ellos buscaban a través de la literatura que los pueblos recién conquistados adoptaran la cultura latina, ¿sí? Te repito, se parece mucho a lo que los Estados Unidos hacen con sus películas, de tal suerte que tú entiendes un poquito cómo piensan los estadounidenses. Asimismo, se intentaba lograr con la literatura por parte de los romanos para que los otros pueblos recién conquistados entendieran un poquito cómo pensaban y fueran adoptando poco a poco esta nueva cultura de quienes los habían conquistado. Bien, y por último tenemos exaltar la grandeza romana. ¿Esto con qué intención? Bueno, pues con la intención de reafirmar los valores romanos. Como te digo, obviamente ellos ya estaban pensando en un momento de transición entre la república, que ya era un gran pedazo del territorio conocido en aquella época, hacia el imperio, en el que, bueno, como tú sabes, el imperio romano tocó no solamente gran parte de Europa, sino algunas costas de lo que actualmente conocemos como África y algunas costas, incluso pedacitos de lo que conocemos como el continente asiático. Entonces el imperio romano ya era tan grande que para ellos era importante que a todos los rincones del imperio llegaran y se establecieran sus valores como los únicos válidos para ese territorio. Es decir, ellos querían que no solamente te habían conquistado políticamente, militarmente, es decir, no solamente habían llegado a apañarse tu territorio, sino que también querían que tú pensaras como ellos, que tú entendieras cómo ellos vivían y veían las cosas para que tú las vivieras y las vieras de la misma manera. ¿Sale? Entonces, en cuanto a intención, esa es la intención de la literatura romana. En cuanto al tema, bueno, pues uno de los temas más relevantes para la literatura romana eran obviamente las batallas y las guerras, en donde ellos establecían qué lugares habían conquistado, hasta dónde llegaba su poder.
Insisto, acuérdate que todo esto era parte de un tipo de propaganda. Entonces sí, por supuesto que ellos narraban de forma favorecedora para los romanos estas batallas y estas guerras. Es decir, no te iban a contar las cosas como eran. De nuevo va la comparación con las películas gringas. ¿A poco los gringos van y te dicen que asesinaron a medio pueblo vietnamita? Por supuesto que no. Ellos te dicen que ellos iban con intención inocente de liberarlos y que tenían su corazoncito y te hacen sentir mal, ¿no? Por ellos cuando ellos pues llegaron ahí a apañarse cosas en las que ni tenían que ver. Lo mismo pasaba con los romanos. Ellos contaban su versión de la historia en estas batallas y en estas guerras y engrandecían a los generales y al emperador y a todos los romanos importantes como para que la gente se sintiera a favor de ellos y los quisiera y los amara, en vez de decir, oye, pues es que como que lo que haces está mal, ¿no? Entonces el tema eran, primero que nada, batallas y guerras, pero siempre contadas a su favor. Segundo tema más o menos relevante, bueno, no más o menos relevante, uy, ahí nos da la luz de foco, bueno, es la explicación de usos y costumbres romanas. ¿Por qué esta explicación? Acuérdense que ellos estaban tratando de unificar a una gran extensión de territorio como parte de una sola cosa, que era el Imperio Romano. Entonces sí era importante que todos conocieran estos usos y costumbres. ¿Por qué le ponemos explicación? Bueno, porque generalmente los autores que se dedicaban a esto justificaban o te decían por qué los romanos actuaban de una forma o de otra. No solamente era decir, pues nosotros cocemos las guayabas, sino también era decir por qué cocían las guayabas, ¿sale? Entonces este sería el segundo tema importante de la literatura romana. El último tema de esta literatura es la adaptación de mitos de otras culturas. Esto lo podemos ver desde la narración de las batallas, ahí medio le metían un mito de otra cultura adaptado a la romana, para justificar sus acciones o para explicar los usos y costumbres romanas. O sea, esta cuestión de meter algún mito que justificara cómo actuaban los romanos y por qué actuaban de esa manera, era muy normal dentro de su literatura. Generalmente estaba inmerso dentro de la mayoría de sus textos, pero sí había textos que se especializaban en contar de nuevo estos mitos de otras culturas, específicamente, o bueno, la más común era la griega, pero bueno, le agarraron de todo. Entonces, la adaptación de mitos de otras culturas era de lo más normal y sí había textos que se dedicaban exclusivamente a la adaptación de estos mitos a la visión romana. Finalmente tomamos el tema de los géneros, es decir, cómo escribían. En la actualidad, para facilitarnos nuestro entendimiento de la literatura, dividimos todos los textos, como tú ya sabes, en textos en literatura de género narrativo, literatura de género dramático y literatura de género lírico. El género dramático, si bien lo recuerdas, es el género que corresponde al teatro. El teatro romano fue muy diferente del teatro griego, ¿sí? O sea, sí se agarraron del modelo griego de escritura, pero, de nuevo, pues lo adaptaron a su manera. Entonces, el teatro romano sobre todo se dedicaba a la comedia. De esta comedia se dividía en dos tipos, que es la paliata y la togata. Sabemos que la togata se llamaba así por la prenda, por la toga que utilizaban los romanos, pero realmente no hay suficiente información sobre esta como para poder decir, pues el estilo de esta manera o la forma era de otra. Entonces no nos vamos a clavar mucho con la togata, tan solo sabemos que existía y que existían, que en la actualidad existen pequeños fragmentos de ella como para saber de su existencia. Por su parte, la paliata sí tenemos alguna información al respecto. Bien, entonces como te decía, de la paliata sí tenemos información. Esta información consiste en cómo se conformaba la paliata, es decir, este tipo de comedia que la conformaba. Primero teníamos un prólogo que es así como una explicación de cómo se habían iniciado las cosas y después una parte dialogada, es decir, una parte en la que dos o más personajes hablaban al respecto. Esta parte, como lo dice aquí, era enteramente sin música. Después de ello seguía la cántica.
La cántica, así como te suena, pues es de canción, ¿sale? Y la cántica la integraban tanto el cantor junto con aquellos que tocaban los instrumentos, que comúnmente era la flauta, ¿sí? Como el actor, que realmente el actor no hablaba. El cantor, como le dice su nombre, iba cantando todo lo que teníamos que saber. O sea, es decir, el cantor nos contaba la historia y el actor hacía la mímica de todo eso que nos estaba diciendo el cantor. O sea, la actuaba, ¿sale? Entonces, de la Paliata sabemos que estas eran sus partes. Como puedes ver, hay una gran diferencia con el teatro griego porque no hay un coro, ¿sí? Y otra diferencia que no está anotada, pero que debes entender, es que para los romanos ya el uso de vestuario era importante porque dependiendo del color de este vestuario que ellos utilizaban, entendíamos el carácter del personaje que teníamos al frente, ¿sale? Entonces, respecto a la Paliata, esas son sus partes. Pero los romanos no solamente hacían dentro del teatro la comedia, sino que también hacían lo que conocemos hoy en día como sátira. Como tú ya sabes, la sátira es una forma de arte que se dedica a criticar a la sociedad, es decir, todos estos cartones o dibujos o caricaturas que tú ves en el periódico, que compartes como memes, a lo mejor burlándote de un presidente, a lo mejor burlándote de un profesor, o a lo mejor burlándote de alguna cosa, todo eso es sátira, ¿sí? Obviamente en aquel entonces no había memes, así es que ¿en qué consistía la sátira de aquel entonces? Consistía en juegos escénicos como bailes, cantos o diálogos mordaces sobre algún hecho que era relevante en aquel momento para ese conjunto de la sociedad. Generalmente estos juegos escénicos eran casi improvisados y se llevaban a cabo o se ponían ahí a un ladito del circo romano. Tú ya sabes que el circo romano era este enorme lugar en donde los gladiadores se enfrentaban entre ellos o con leones, o donde había representaciones de las grandes batallas y las grandes guerras ganadas por los romanos. Entonces, sí, estaba el recinto del gran circo romano. Había varios circos romanos, no solamente existía uno, sino que cada provincia casi tenía el suyo. Y junto a este recinto, pues ahí se improvisaban los actores que se encarrajaban la cara y hacían esta sátira acompañada de bailes, acompañada de cantos y de vez en cuando algún otro diálogo, es decir, alguna otra pequeña representación de una plática, generalmente de personajes famosos como el César o algún centurión, ¿no? Entonces los ponían en ridículo para que todos los demás se rieran. Esto obviamente causó pues gran molestia entre los implicados, es decir, entre las altas clases sociales de la antigua Roma, los patricios y algunos que otros clientes, así es que terminaron por prohibirlos. Y por último, dentro del género dramático, es decir, dentro del teatro, también los romanos escribieron tragedia. Esta se dividía en dos partes, la que tenía por tema enteramente asuntos romanos, es decir, también ellos escribían sobre batallas perdidas o guerras perdidas, obviamente haciéndose las víctimas, ¿sí? Y generalmente pues lo contaban como una obra de teatro trágica, ¿no? En donde el gran héroe romano pues perdía o se moría su ejército o cosas así. A estas obras de teatro trágicas que representaban asuntos enteramente latinos, enteramente romanos, se les llamaba praetexta. También existían tragedias de asunto griego que no son otra cosa más que como una imitación del teatro griego, ¿sale? Pero bueno, las más conocidas eran las praetextas. Bien, luego, aparte del género dramático, obviamente los romanos también escribían poesía, es decir, también hacían uso del género lírico. Los dos subgéneros que ellos utilizaban era la poesía épica, que son historias de héroes romanos contadas obviamente en verso para que puedan formar parte del género lírico, ¿sí? Y la poesía elegíaca, que no son otra cosa más que poemas en donde el autor se lamenta por algo, ya sea por una pérdida amorosa, por una guerra perdida, por un desconsuelo o cosas de ese tipo. El chiste es que se está lamentando, ¿sale? Y por eso es que se le denomina como poesía elegíaca.
tenemos estos dos tipos de poesía en la antigua Roma, la épica y la elegíaca, es decir, o te contaban una historia o se lamentaban por algo. Finalmente, hablemos de la prosa. Ojo, no le estoy llamando género narrativo, porque el género narrativo implica que nos están contando una historia. Y realmente, cuando los romanos escribían prosa, su intención no era netamente contarnos una historia. Dentro de la prosa que ellos escribían, tenemos textos políticos, textos militares, textos de jurisprudencia, es decir, que hablaban sobre las leyes y el derecho, así como textos filosóficos. Por supuesto que ellos tenían una forma de escribir que parecía que nos estaban contando una historia, pero realmente no lo estaban haciendo. Realmente su intención era explicar por qué cierta política era la correcta, o dar a conocer estrategias militares, o tal vez abogar por una ley o por otra, o hacernos reflexionar sobre ciertas cosas que ellos consideraban importantes. Entonces, ojo, hablaban del género dramático, del género lírico. No podemos hablar de que utilizaban el género narrativo, aunque en prosa sí escribieron textos políticos, militares, de jurisprudencia y filosóficos. Y bueno, como acabas de ver, en cuanto a intención, tema y géneros, así es como se repartía toda la cuestión literaria de los romanos, así es como funcionaba. Por supuesto que hay muchos autores romanos muy importantes. A mí los más importantes que se me ocurren, por supuesto, son Virgilio, que es el autor de la Eneida, que es en donde se narra el origen mítico de Roma, ¿sí? Y también se me ocurre como de los más importantes a un señor que se llamaba Publio Ovidio Nasón, así se llamaba, Publio Ovidio Nasón, ¿sí? Más conocido por los cuates como Ovidio. Él es el autor de dos obras importantes, bueno, de muchas, muchísimas, pero las dos más importantes, considero yo, serían Las Metamorfosis y El Arte de Amar, ¿sale? Hay muchos autores. El mismo Julio César, que fue emperador romano, también escribía, él sobre todo escribía textos políticos y militares. Cicerón, que es considerado el padre de la retórica, también escribía, obviamente, sí, y la historia de Cicerón es fascinante. Había muchos autores como los que yo te, como los que yo te decía al principio del video, sí, pero ahorita en un momento más te los voy a anotar, ya sin grandes explicaciones para no hacer el video más largo, nada más para que sepas más o menos sus nombres y puedas hablar de autores romanos en general, ¿sale? Vamos a ponerlos en el pizarrón de acuerdo con el momento en el que ellos escribieron, que ya te dije fue o antes del imperio o durante y después del imperio, ¿sale? Vamos con eso. Bien, entonces tenemos en el pizarrón aquí a los autores, te los dividí de antes, es decir, acuérdate que dijimos antes del imperio como tal, al final de la república. Tenemos a los que ya te había mencionado, los escipiones, que son Terencio, Lucilio, Quinto Mucio y Escévola, ¿sale? Ellos son como que los precursores de la literatura romana como la conocemos hoy en día. Sí, ya después los que escribían teatro los tenemos aquí encerrados en naranja, que son los que están en el centro. Que hacían comedia eran Plauto y el mismo Terencio que ya habíamos mencionado. Que hacían sátira tenemos a Enio y a Cayo Lucilio, que también lo mencionamos como parte de los escipiones. Y que hacían tragedia tenemos a Livio Andrónico, Nevio, otra vez a Enio y a un señor que se llamaba Aquio, ¿sale? Ellos eran los que hacían teatro de comedia, de sátira o de tragedia. Y finalmente en rojo, bueno, encerrados en rojo, tenemos a los que hacían poesía, es decir, a los que escribían dentro del género lírico, que como ya te mencioné, bueno, los más importantes, hay muchos otros, yo solamente te estoy poniendo a los más importantes, o a los que yo considero más importantes. Tenemos a Virgilio, que escribía épica, así como a Ovidio, que escribía elegía. Y bueno, pues esto es así como el repaso más rápido que pude hacer respecto a la literatura clásica romana o latina, como le quieras llamar. Sí, toma en cuenta que obviamente esto es solamente lo que yo considero más importante de este tema.
Hay mucha más información en internet, pero sinceramente espero que lo hayas comprendido de la mejor manera con un poquito de mi ayuda. Y bueno, si tienes alguna duda o comentario, por favor déjamelo abajo en los comentarios y yo con todo gusto te lo explico. ¿Sale? Muchas gracias por haber visto el video. Nos vemos en otra ocasión. Bye.